Bienvenidos a nuestro tercer video sobre los anglicanos hispanos más influyentes en la historia. En la última ocasión hablamos de Manuel Aguas y Henry Chauncey Riley, los líderes de la Reforma mexicana. Ahora sí vamos a hablar de la Reforma o la Segunda Reforma española. Claro, en el siglo XVI y el siglo XVII, la Inquisición, el gobierno español, junto a la Iglesia Católica Romana, logró eliminar prácticamente de todo los reformadores protestantes en España. Todos huyeron al exilio a lugares como Suiza, Alemania, los Países Bajos y a Inglaterra, donde, como vimos, muchos se hicieron presbíteros o sacerdotes anglicanos sirviendo a comunidades hispanas y participando en la traducción de la Biblia y otros textos religiosos a la lengua española. Ahora vamos a saltar a la Segunda Reforma española, a la época de los 1860-70, la misma época en que hemos visto en México un movimiento. Hay un movimiento muy importante a favor de la libertad religiosa, a favor de una proclamación de un cristianismo reformado en el país que llamamos España. Y vamos a hablar del obispo, o luego obispo, Juan Bautista Cabrera y Bars. Cabrera y Bars había sido un sacerdote católico romano, un estudioso, tenía títulos en varias materias, había recibido instrucción especializada en muchos temas académicos y teológicos, y había escrito una serie de obras importantes que hicieron que se destacara como un brillante teólogo de la época. Pero por sus estudios teológicos, estudios de la Biblia, tuvo una experiencia de quedar convencido de que se necesitaba una reforma en base de la fe de la Biblia para el pueblo español, que creía que había muchas corrupciones en cuanto a la fe y a la moral dentro de la iglesia en su país. Y entonces el la obra que lanza para llamar la atención es su obra El celibato forzoso del clero, en que recuerda a los creyentes de la época que el mandato del celibato para los sacerdotes y otros benignos de la iglesia es una imposición del siglo X u XI que nada tiene que ver con la instrucción bíblica en cuanto a cómo deben ser los líderes de la iglesia. Recordamos que en la primera carta de Timoteo, el apóstol San Pablo insiste que el obispo debe ser un hombre casado con una sola mujer y que sepa criar sus hijos. Interesante. En un tiempo de conflicto, el tiempo de mucha convulsión, pasando de monarquía a república, monarquía de nuevo en España, encuentra Cabrera alojamiento, protección en Gibraltar, que quedaba como una colonia, un territorio británico en el sur del territorio de España. En ese sitio se encuentra con los pocos evangélicos españoles exiliados en La Peña, como dicen a Gibraltar, y también se encontró con la iglesia anglicana en ese territorio británico. Al conocer la doctrina de los reformadores ingleses, a leer los libros de teología anglicana, él se dedica entonces a ir a unir las fuerzas de los protestantes españoles del exilio que luego vuelvan a entrar al territorio de su país, para que puedan tener acceso a la Biblia, para que tengan una liturgia en su propio idioma y que respete costumbres realmente hispanas. Siendo un estudioso de la patrística, de la historia de la iglesia, Cabrera y Bars se dedica a reformar la liturgia de esa época, usando el libro de oración común de los ingleses, usando también las liturgias mozárabes, que para muchos se habían quedado en el olvido. La liturgia mozárabe era la liturgia, un grupo de liturgias usado por los cristianos hispanos, es decir, la antigua Hispania, antes del tiempo del dominio de
la Iglesia Católica Romana sobre la Iglesia Española. Recordamos que en algún momento un rey español, igual como pasó en algunos otros países, impuso la liturgia, las costumbres de la Iglesia romana por encima o sobre las costumbres existentes y tradiciones existentes en el territorio de su país. En España existía la liturgia mozárabe, la liturgia de los cristianos bajo dominio de los árabes y que se formulaba y se conservaba en algunos pocos lugares de su país. Para Juan Bautista Cabrera era importante incorporar la tradición auténticamente hispana en la liturgia y en las costumbres de la Iglesia española reformada. Parte de la obra de Juan Bautista Cabrera era traducir y escribir himnos y poemas cristianos. También produjo un himnario para el uso de los evangélicos españoles, como llamado eso, y para las comunidades protestantes en el país. Y todavía la gente canta los himnos escritos por Cabrera y Bars o también traducidos por él, porque son himnos que vienen de la época antigua del cristianismo, pero que solo se conservaban en latín entre los españoles. Es decir, desconocían, por desconocer muchos el latín, el contenido de las tradiciones cristianas más antiguas. Como dije, impulsó el uso y el estudio de las liturgias mozárabes después de sus esfuerzos. Se volvió popular otra vez estudiar la liturgia mozárabe y hay toda una rama de estudiosos ahora que se dedican a conservar y explorar la liturgia mozárabe. Incluso en la Iglesia Católica Romana se ha retomado el tema de la liturgia mozárabe y siguen trabajando en ese esfuerzo comenzado por el primer obispo anglicano en España. Interesante realmente. Se puede decir que los esfuerzos por Juan Bautista Cabrera también impulsaron el movimiento por la libertad de culto en España y los territorios españoles que quedaban en esa época. Recordemos que Puerto Rico para aquel entonces todavía pertenecía a España. También podemos pensar en las Filipinas y otros territorios españoles que no tenían libertad de culto. Pero figuras como Juan Bautista Cabrera, con su dedicación y esmero en el estudio, en el argumento, en el buena manera de publicar obras de controversia y también estudios históricos, motivó a la gente a buscar la libertad de culto, por lo menos en esta época. Muchas gracias.